Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar nuevamente acá en este ciclo de webinars. Estamos por iniciar nuestra tercera jornada en esta gestión que hemos estado realizando para fortalecer las capacidades hacia la resiliencia empresarial. Hoy vamos a tratar el tema sobre 8 pasos para la elaboración de planes empresariales para la gestión de riesgo a desastres. Bienvenidos y bienvenidas todas y iniciamos con unas palabras de nuestra secretaria ejecutiva, la licenciada Claudia Herrera. Muchísimas gracias, estimados participantes. Es nuevamente un placer para el CEPREDENAC junto a Soluciones Resilientes estar acompañando estas iniciativas tan importantes para nuestra región en la vinculación del sector privado en la gestión integral de riesgo. Primero quiero nuevamente agradecer a nuestro colega Henry Peralta, CEO de Soluciones Resilientes, quien nos está acompañando en todo este dinamismo que estamos fomentando desde nuestra instancia en la temática gestión integral de riesgo y sobre todo en la construcción de la resiliencia. El aporte que desde Soluciones Resilientes está generando a nuestras entidades de gestión integral de riesgo, pero sobre todo al sector privado, es sumamente valioso y queremos capitalizar este traslado de experiencias, pero sobre todo esta iniciativa de transferencia del conocimiento. Así que nuevamente muchísimas gracias, Henry, por tu disponibilidad y por tu interés y el apoyo que das al CEPREDENAC y a las instancias del sector privado. Pues hoy estamos dando el seguimiento a estos webinars tan interesantes sobre la gestión de riesgos, sobre las soluciones resilientes en esa construcción de la resiliencia en nuestra región. Y hoy vamos a abordar, tal cual lo señalaba Claudia, el tema específico de 8 pasos para la elaboración de los planes empresariales para la gestión de riesgo de desastres. Abordaremos diversos temas de suma relevancia. Entre ellos vamos a exponer los retos que el sector empresarial debe enfrentar para conocer, prepararse, resistirse, adaptarse y recuperarse, que es lo que significa la resiliencia de las crisis actuales y las futuras. Y obviamente que requieren fortalecer esos procesos internos en gestión integral de riesgo de desastres. Estamos conscientes que la planificación de la gestión de riesgo de desastre permite establecer un marco de referencia de actuación del negocio para integrar el riesgo de desastres en un nuevo ámbito de la gestión empresarial, pero sobre todo como un insumo para reconocer su contexto, su situación de riesgo, de vulnerabilidad y de exposición, tanto interno como externo, que constituye una base para realizar lo que es la valoración del riesgo. Y obviamente que les permita definir medidas para la reducción y responder de mejor manera y sobre todo minimizar el impacto económico y social en los desastres. Obviamente todo esto que estamos desarrollando posibilita desarrollar un plan de inversión y planes de continuidad y planes de inversiones sensibles al riesgo, así como también la manera de buscar estrategias que nos permitan el seguimiento, la evaluación y sobre todo la sostenibilidad y poder capitalizar las inversiones. Desde CEPREDENAC estamos trabajando arduamente para incentivar la participación y sobre todo la vinculación del sector privado y público en aras de poder propiciar capacitaciones pertinentes a la resiliencia, pero sobre todo fortalecer las capacidades en el análisis del riesgo, así como también la preparación y la mitigación del impacto ante las amenazas. Es por esa razón que estamos poniendo a disposición nuestra plataforma de información y coordinación regional, que vamos a tener el gusto esta semana de hacer el lanzamiento oficial con nuestras autoridades. El objetivo de esta plataforma es permitir que las instancias que están vinculadas en el desarrollo integral, sostenible de los países puedan fortalecer la coordinación, la articulación de las entidades con los sistemas nacionales de gestión de riesgo, pero también con las entidades interinstitucionales y sobre todo regionales. Esta plataforma la ponemos a disposición de los órganos, los organismos y las instituciones vinculadas y pertenecientes al sistema de la integración centroamericana, a la institucionalidad del sistema, pero también a todos los sectores estratégicos vinculados a la gestión integral de riesgo, pero sobre todo a la promoción del desarrollo sostenible. Contribuye significativamente al alcance de los objetivos de desarrollo, así como también al marco de Sendai. Estamos poniendo a disposición la utilización de tecnologías digitales, la observación geoespacial
Y todo esto queremos que se conviertan en elementos aceleradores del proceso de integración, pero sobre todo que fortalezcan las capacidades del sector privado en conocer y analizar su riesgo. Esta iniciativa estratégica de nuestra institución es parte de una visión más amplia de transformación digital del sistema. Estamos contribuyendo a dar un salto de calidad, a mejorar todos los procesos, pero sobre todo a poder ofrecer mejores servicios a los gobiernos, a las entidades del sector público y privado y sobre todo a la ciudadanía, para que fortalezcan su conocimiento del riesgo en la preparación, en la respuesta, pero sobre todo basado en decisiones informadas y desde una perspectiva también un enfoque sistémico y la gestión integral de riesgo. Estas alianzas estratégicas que estamos dinamizando a través de estos intercambios buscan también que esta plataforma se consolide como un proceso de formación de capacidades, para lo cual también estamos poniendo un centro de capacitación, un campus virtual de aprendizaje que vamos a seguir dinamizando con el acompañamiento también de soluciones resilientes para acciones dirigidas específicamente para el sector privado y que sobre todo que les permita tener mayores capacidades de análisis con información acertada sobre procesos de gestión, de movimiento, de estimación del impacto de fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, sanitarios y que les permita también desarrollar una planificación más acertada. También nuestra instancia ha reconocido la necesidad de profundizar en ese análisis distributivo y sobre todo separado de los datos regionales y nacionales hasta llegar hacia nuestro principal objetivo, que es la población más vulnerable. Y por eso, a través de esta generación de sistemas virtuales, vamos a presentar con mayor exhaustividad cómo influyen las perturbaciones de manera sistémica en la vida de las personas y sobre todo en esta dinámica tan cambiante que lastimosamente nos toca enfrentar año con año. Así que ponemos nuevamente a disposición este desarrollo tecnológico para poderles acompañar en sus procesos de planificación, aunado a todos estos procesos formativos y sobre todo buscar la forma efectiva de generar y sobre todo mayores capacidades en la respuesta a la emergencia, pero sobre todo generar capacidades para hacer análisis más exhaustivos de lo que es el riesgo, la exposición, la vulnerabilidad y sobre todo también identificar las capacidades. Queremos también enfatizar sobre la iniciativa que estamos implementando junto al Sistema de la Integración Centroamericana, ACH, la Asociación Hondureña de Maquiladores, con el liderazgo también de Sempromipe, CITRA, que están sumamente comprometidos en incorporar la temática de gestión integral de riesgo con la relevancia y la pertinencia que requiere en nuestra región. Y por eso queremos exaltar esa labor empresarial en la resiliencia y estamos construyendo en este consorcio liderado también por Centrarse, ICC, obviamente con el acompañamiento de Acción contra el Hambre, el programa financiero de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea, y que obviamente también este esfuerzo promovido a través del proyecto PREPIN, estamos impulsando de manera conjunta y organizando en la convocatoria de reconocimiento que la semana pasada tuve la oportunidad de presentarles, y nuevamente pues nos gustaría enfatizar nuestro interés y resaltar más bien nuestro interés de que puedan aprovechar al máximo esta iniciativa tan estratégica desde el Sistema de la Integración Centroamericana. Quiere que sea parte desde los SICA Awards, ¿verdad? Darle la relevancia que requiere y que podamos juntos establecer esta convocatoria de manera conjunta, animar a las empresas que son miembros de las distintas entidades de integrarse, de la Asociación Hondureña de Maquiladores, de Sempromipe, de CITCA, y que puedan presentar sus experiencias como un reconocimiento para las empresas resilientes. Así que estén pendientes de las convocatorias y nuevamente animarles a seguir acompañándonos tanto en los procesos formativos, pero en este inicio que estamos desarrollando de acompañamiento permanente, sostenible, que desde nuestra instancia estamos promoviendo a través de la vinculación de la gestión integral de riesgo en el sector privado. Sin más, nuevamente agradecer profundamente a Henry por ser parte de este espacio de formación y a ustedes participantes por darnos un tiempo dentro de sus agendas para poder acompañarnos en estos procesos formativos y sobre todo ustedes que se vuelven unos promotores de la resiliencia y la gestión integral de riesgo y actores sumamente estratégicos que reconocemos esa contribución
que nos están dando a nuestra instancia, al otorgarnos su tiempo, pero sobre todo estamos seguros de ese compromiso que derivado de estas intervenciones van a seguir promoviendo en el ámbito donde se desempeñan. Muchísimas gracias y éxitos en la reunión. Muchísimas gracias, licenciada Herrera. Sus comentarios siempre muy acertados en relación a la importancia que tiene la participación de las empresas privadas en este proceso de gestión de riesgos. Voy a tener el gusto de presentar para las personas que se están incorporando. Yo sé que Henry, muchos lo conocen, pero no está de más hacer algunos comentarios en relación a su formación y a su experiencia en relación al tema. Henry Adolfo Peralta es fundador de la empresa Soluciones Resilientes. Él tiene una formación académica en Ingeniería Civil y una maestría en Educación por la Universidad del Valle. Ha sido graduado del programa de especialización en reducción del riesgo a desastres en el marco del desarrollo local sostenible de la iniciativa del NET de OIT, Naciones Unidas. En los últimos 20 años se ha especializado en temas de gestión de riesgo con amplia experiencia en conferencias internacionales, docencia universitaria. Ha sido también director de la Escuela Global de Educación de Resiliencia y consultor para la gestión de riesgo y resiliencia territorial en muchas iniciativas. Recientemente ha sacado sus dotes de escritor y hemos tenido la oportunidad de poder tener en 3 entregas literarias muchos de los conocimientos que hoy nos van a estar compartiendo. Henry, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta actividad. Sé que estos 8 pasos para la construcción de planes empresariales que vamos a estar tratando hoy van a ser de mucha ayuda a muchas de las personas que nos apoyan. Bienvenido y los micrófonos y el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Claudia, por esta presentación. A todos los que se conectan les envío un saludo desde Colombia. Quiero dar un saludo especial a Claudia Herrera, secretaria ejecutiva de CEPRENAC, por el espacio que nos ha brindado precisamente para hacer este ciclo de webinars en este mes de la reducción del riesgo de desastre a nivel internacional, que como ustedes saben se conmemora ese gran espacio que en muchos países se está desarrollando de manera diferente. Destacar la labor que viene desarrollando CEPRENAC, lo que comentaba Claudia acerca de la digitalización de la información y de la accesibilidad a las plataformas. Hemos visto cómo CEPRENAC cuenta con una plataforma, yo diría, con gran relevancia en la región, yo creo que única, que precisamente se pone a exposición de todas las personas que hacen parte de los diferentes sectores, sector comunitario, sector público, sector privado, precisamente para que permita ayudar estas plataformas de información a generar una mejor toma de decisiones. Y algo muy importante que yo valoro aquí con lo que están desarrollando en CEPRENAC es que estamos logrando usar la tecnología en favor de la reducción del riesgo de desastre. Ya yo considero que eso era un elemento muy importante que nos faltaba. Cada día, pues obviamente la tecnología es mucho mayor, tiene mayores posibilidades, tiene mayor accesibilidad, y pienso que la tecnología en favor de la reducción del riesgo de desastre pues puede permitir generar un mejor conocimiento del riesgo y de esa manera pues reducir las incertidumbres que se tienen acerca de muchas de las problemáticas que se presentan en relación con la ocurrencia de fenómenos naturales, pero también con la manera en cómo los seres humanos ocupamos el territorio y nos permite a través de esas diferentes capas de información que pueden estar unas en tiempo real, otras que están asociadas digamos, a capas existentes como la geología, la geomorfología, capas de vías, capas de edificaciones, viviendas, empresas, infraestructura hospitalaria, nos permite entonces tener esa posibilidad de empezar a hacer esos cruces espacialmente que nos permitan ver dónde pueden ocurrir las cosas, ver en tiempo real para tomar toda esa información y generar y fortalecer sistemas de alerta temprana. Y por eso es importante esto que de alguna forma está desarrollando CEPRENAC y lo valoro aquí en este espacio. El día de hoy
vamos a trabajar otro tema. Ya venimos ya con 2 webinars anteriores. El primero fue sobre cuáles son esas 7 claves que una empresa debe seguir para ser resiliente. Esa le hicimos el primer webinar. El segundo webinar trató precisamente sobre los 10 aspectos esenciales que una empresa debería tomar o asumir precisamente y practicar para ser resiliente. Y el día de hoy, en este tercer webinar, todavía nos falta uno que sería la semana que viene. En este tercer webinar nos vamos a dedicar a un tema fundamental, un tema que hemos venido desarrollando ya hace unos 3 años en el marco de algunos acompañamientos que hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Oficina de Naciones Unidas para Reducción del Riesgo de Desastre, con algunas organizaciones como CEPREDENAC también. Llevamos alrededor de unos 3 años promoviendo un tema que es nuevo, que para muchas empresas puede resultar nuevo, que son los planes empresariales en gestión del riesgo de desastre. Y estos planes empresariales de gestión del riesgo de desastre, digamos, son planes que están precisamente articulando el mandato del marco Sendai, que está asociado precisamente en poder lograr que esas 4 prioridades y esas metas que tiene el marco Sendai pues se empiecen a incorporar en el sector privado, desde una visión más holística, de una visión amplia, desde una visión, como ya lo planteamos aquí, Claudia lo ha dicho hoy, desde una visión de riesgo sistémico. Por lo tanto, estos planes de gestión de riesgo de desastre, ¿sí? Se diferencian de manera importante a los planes de continuidad del negocio que normalmente se vienen haciendo, que hacen parte precisamente, son un componente del plan de gestión del riesgo de desastre. Se diferencian también desde un marco estratégico en relación con lo que son los planes de contingencia y emergencia, que es lo que normalmente hacen las empresas. Muchos de ellos desarrollados desde la seguridad y salud en el trabajo, otros desarrollados del campo socioambiental, otros desarrollados de los riesgos y seguros. Entonces, lo que ustedes van a ver aquí hoy es, digamos, es el resultado de 3 años o 4 años, yo diría, de aprendizaje en la región, tanto de Centroamérica, el Caribe, México y Colombia específicamente, donde nos hemos atrevido a plantear una nueva forma de hacer la planificación de la gestión del riesgo de desastre para las empresas. Vamos a hablar de planes empresariales de gestión del riesgo de desastre, ¿sí? Que tienen una visión, yo digo una visión integral sistémica, que abarca esos otros planes, plan de contingencia, plan de continuidad del negocio. O sea, se diferencia en eso porque es, digamos, un elemento, digamos, articulador de esos procesos que ahora les voy a mostrar en esos 8 pasos, donde entonces entrarían esos planes de continuidad del negocio y esos planes de contingencia que normalmente las empresas hacen. Hoy lo que les estamos ofreciendo para estar a la tendencia del mundo, y la tendencia hoy es hablar de la gestión del riesgo de desastre o el riesgo con apellido de desastre, porque están diseñados para aquellos eventos que son poco probables, pero que en su manifestación pueden generar grandes impactos a nivel social, económico, político, organizacional, en las instalaciones, en los procesos, en la producción, en la cadena de suministro. Y en ese sentido, el plan de gestión del riesgo de desastres para las empresas se convierte en un nuevo instrumento que tiene una visión clara, contundente y que permite aterrizar el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre y también permite aterrizar las políticas de los países, de los diversos países, y estamos hablando en el caso de Centroamérica, la política centroamericana de gestión del riesgo de desastre, que está enfocada precisamente, o está orientada, o está alineada al marco de Sendai. Entonces, para dar respuesta a ese proceso de temas de planificación, precisamente el Día Internacional de Reducción de Riesgo de Desastre está dedicado a la meta número F, que tiene que ver específicamente con lograr que los países cuenten con planes, o sea, que tengan mayores estrategias y hagan una mayor planificación de la gestión del riesgo de desastre. Y en los planes de gestión del riesgo de desastre a nivel empresarial se convierten son una respuesta a esa necesidad urgente que tiene el sector empresarial, tanto público y privado, ¿sí? En los países, precisamente para abordar y empezar a integrar el riesgo de desastre con apellido de desastre, ¿sí? Es claramente dentro de sus políticas integrales de gestión de riesgo. Es decir, esto no compite con el plan de continuidad de negocio que normalmente hacemos, no compite con los planes de contingencia, sino por el contrario, suma a una mirada y una visión integral que se tiene que tener hoy en día
por los escenarios tan complejos relacionados con lo que está pasando hoy, por ejemplo, la pandemia, escenarios de amenazas biológicas, pero también con escenarios complejos que Centroamérica y el Caribe normalmente viven o anualmente viven, que están asociados precisamente a las tormentas tropicales, a los ciclones y a todos los fenómenos que ocurren en esta región. Y obviamente en las regiones subyacentes o en las regiones, digamos, aledañas, como en México también y hacia Sudamérica, obviamente. Entonces, vamos a ver cuáles son estos 8 pasos. Si ustedes me preguntaran cuáles son esos pasos que yo debería seguir para construir un plan de gestión de riesgo con apellido de desastre, que está, como le digo, alineado al cumplimiento del marco de Sendai. Eso es lo innovador de este plan, ¿sí? Lo que estamos planteando hace 3 años y lo hemos venido desarrollando ya a través de procesos de formación presenciales en México fuertemente, en Centroamérica fuertemente también a través de hacer cursos de formador de formadores en elaboración de planes de gestión del riesgo de desastre. En Colombia también lo hemos desarrollado. Y lo que queremos a ustedes aquí el día de hoy, vamos a intentar en unos breves minutos contarles cómo, a partir de 8 pasos muy concretos, muy claros, cómo se construye un plan de gestión del riesgo de desastre. Y obviamente esto daría para dar un curso, ¿sí? Un curso, ya los hemos dado en años pasados, en Centroamérica y Caribe, pero que hoy les quiero a todos los que se están conectando compartir para que se animen también a pensar de que es necesario para hacerle frente a estas nuevas dinámicas, a estas nuevas problemáticas del riesgo y del desarrollo que están en los territorios y que precisamente están inmersas las empresas, están inmersos los negocios, están inmersas las cadenas de suministro, pues digamos es una manera de planificar diferente y además complementa lo que ya vienen haciendo las empresas desde una perspectiva mucho más sistémica. Entonces, para iniciar, voy a compartir un video que nos abre un poco el contexto de por qué es importante hacer la planificación de la gestión del riesgo de desastre en las empresas. Y este video, un video que desarrolló Naciones Unidas hace unos años, que se llama Del riesgo compartido a un valor compartido, que es precisamente lo que queremos plantear aquí de cómo las empresas están inmersas en unos territorios donde están expuestos a amenazas, pero también las empresas desarrollan procesos que pueden, si se salen de sus manos, pueden convertirse en una amenaza o un peligro para las comunidades y para la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido quiero iniciar, antes de empezar a mostrar cuáles son esos 8 pasos, el panorama general a que nos estamos enfrentando desde la visión integral, sistémica que tenemos hoy de lo que se denomina la gestión del riesgo de desastre. Voy a permitirme compartir pantalla. In our interconnected world, there is no such thing as far away. Disaster in one place sends economic shockwaves around the globe, and those can cost more than the original catastrophe. A disaster impact has no borders anyway. The risk is to all of us and all our assets. It's not a problem for somebody else, it's a problem for you and me today. Indirect losses can cripple national economies, kill small businesses, shut down factories, and take away jobs. The key can be as small as a microchip. The 2011 quake and tsunami in Japan hit the microchip maker Renesas for a $615 million loss. And that was only the beginning. All Japanese car manufacturers felt the pain. One of them, Toyota, lost production of 150,000 vehicles in the United States alone. Factories had to shut down or cut back in the US, Britain, India, and China. The cost to Toyota, more than $1 billion.
UNISDR's new global assessment report says the private sector needs to start protecting itself and is crucial in making the world's economy more resilient. Governments can't do it alone. Private sector is, you know, in any country in the world today represents 75 to 90% of all investments. You actually need a self-interested business that also says, if our business is going to be resilient, if we want to protect our investments, we also need to think about how to manage risk from natural hazards. UNISDR is forging partnerships with businesses to manage risks instead of managing disasters. The Global Assessment on Disaster Risk Reduction includes a study by PricewaterhouseCoopers that indicates business leaders are slowly starting to take disaster planning seriously. I don't think they look at it as a cost anymore. So they actually see it as something fundamental to their business. And none too soon, for the challenge is growing. We know from the climate change agenda that our disasters are coming with higher frequency, greater volatility, greater depth. There is no doubt that that is a lethal and very deadly cocktail of risk and exposure. More agile than government, the private sector can move quickly to help assess risk, promote systems and technology, set standards for resilience. In New Zealand, the electricity networker Orion invested $6 million in strengthening facilities. That was before the earthquakes of 2010 and 2011. Thanks to avoided losses, it saved 10 times what it had spent on reducing risk. Investing in disaster risk reduction can ensure your business survives, safeguard your long-term investment, and protect your employees, families, and communities. It builds confidence in your company. Disaster risk reduction is also a growing business sector in itself, opening up new opportunities for several companies. Working towards resilience is simply good business. It's a business survival kit in an increasingly unpredictable world. Bueno, muy bien. Con el mensaje de que la resiliencia es un buen negocio, quiero entonces hacer la presentación con este contexto que hemos visto tan complejo. ¿Por qué es importante entonces desarrollar un plan de gestión de riesgo de desastre empresarial? ¿Y qué es ese un plan de gestión de riesgo? ¿Y quién finalmente debería hacer un plan de gestión de riesgo? Voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, perdón. 8 pasos para la elaboración de planes empresariales en gestión del riesgo de desastre. Entonces, lo primero que tenemos que resolver es, que se estarán preguntando, bueno, ¿y qué es un plan empresarial en gestión del riesgo de desastre? ¿Sí? Un plan de gestión del riesgo, empresarial en gestión del riesgo de desastre, primero es un instrumento de planificación de la empresa, ¿sí? Que es, digamos que desde hace 3 años para acá, con la Oficina de Naciones Unidas y otros aliados, entre ellos CEPRENAC, los ARISE, que son las alianzas del sector privado para sociedades resilientes en América Latina,
hemos empezado a impulsar el tema de la elaboración de los planes empresariales de gestión de riesgo de desastre como un instrumento, ¿sí?, nuevo para orientar de manera inteligente, que estamos hablando de que la gestión de riesgo debe ser abordada de manera inteligente, todas las inversiones necesarias, ¿sí?, para hacerle precisamente frente a ese gran reto que tenemos precisamente para poder convivir y vivir en estos territorios que son bastante complejos, que tienen asociado problemas relacionados con temas humanitarios, temas asociados al clima, temas asociados a conflictos bélicos, temas asociados a conflictos sociales, temas asociados precisamente a una inadecuada interacción sociedad-naturaleza y sociedad-sociedad. Y todas estas inversiones que se plantean desde este proceso de planificación que les voy a mostrar, permiten finalmente buscar, primero, comprender el riesgo de desastre como un elemento fundamental. O sea, para poder yo planificar lo que voy a hacer, tengo que comprender el riesgo, pero con apellido de desastre. Porque normalmente lo que hemos hecho en el sector empresarial, desde lo que conocemos, es normalmente no planificamos para el riesgo de desastre, porque eso es algo que se está empezando a incorporar en las empresas, sino que normalmente lo hemos hecho desde la salud ocupacional. O sea, donde la escala en la cual se trabaja el conocimiento es una escala, digamos, muy pequeña en términos digamos, del lugar de trabajo. O sea, se hace del lugar de trabajo y siempre es hacia adentro. También desde los riesgos y seguros, pues, digamos, se trabaja mucho hacia adentro. También se ven algunos elementos hacia afuera, pero digamos que no, muy tímidamente. Desde el componente ambiental o socioambiental, pues, dependiendo del sector, del negocio, si estamos hablando, por ejemplo, de sector energético que usa en algunos países centrales hidroeléctricas, pues de alguna manera han empezado a integrar el tema, pero más asociado al tema de los impactos de los impactos ambientales y a los controles que, digamos, y las compensaciones que cuando se hacen este tipo de proyectos se deben desarrollar. Entonces, un elemento fundamental de ese plan está relacionado con la comprensión del riesgo de desastre, y ahí lo conectamos con la primera prioridad del marco de Sendai, que es comprender el riesgo de desastre. O sea, estos 8 pasos y esta manera en cómo la mostramos acá, que eso ha sido un desarrollo propio de soluciones resilientes, que lo estamos poniendo a disposición de toda América Latina y el Caribe para que empecemos a desarrollar planes de gestión del riesgo con apellido de desastre, ¿sí? Nos permite entonces ver cómo este plan, este instrumento de planificación de entrada se conecta ya o está enmarcado en el cumplimiento de la prioridad 1 del marco de Sendai, que es comprender el riesgo de desastre para tomar decisiones. El segundo punto es fortalecer la gobernanza del riesgo, tanto interno como externo, es fortalecer esa gobernanza de cómo se gobierna el riesgo al interior de la empresa, pensando en eventos poco probables, pero que en su manifestación pueden generar impactos de manera negativa, no solamente hacia el interior de las empresas, sino también hacia afuera, hacia sus entornos, ¿sí? Y eso implica, dentro de esta gobernanza del riesgo, es la oportunidad que tiene la empresa, el sector privado o público que tenga una empresa, la oportunidad no solamente de seguirse viendo hacia adentro, sino también en mejorar el relacionamiento con ese entorno que normalmente, como lo vimos en el webinar anterior, está a las espaldas de las empresas, porque normalmente no se piensa de que el entorno lo puede afectar, o que estamos en un entorno, digamos, donde la temperatura social, económica, política ha aumentado. Entonces, el fortalecer la gobernanza desde el sector empresarial implica el fortalecimiento interno de las políticas de gestión integral del riesgo, que ya no solamente deben incorporar temas de salud ocupacional, temas socioambientales, temas de riesgos y seguros, como normalmente se ha hecho, sino que aquí con esto estamos, además de que estamos logrando conectarlo con el marco de Sendai, que ya está conectado en el caso de Centroamérica con la política centroamericana de gestión del riesgo de desastre, lo estamos conectando directamente con la oportunidad que tienen las empresas de mejorar el relacionamiento con ese entorno, con el gobierno, con los planes que los mismos gobiernos tienen, para que los planes de gestión del riesgo se articulen de las empresas, se articulen con los planes de gestión del riesgo a nivel territorial. El otro punto importante, que por qué se hace esta planificación, es precisamente poder llegar al punto clave de la gestión del riesgo, que es la reducción del riesgo. Mientras la gestión del riesgo es el proceso, es el camino que me lleva, que me conduce a planificar, que me conduce a definir presupuestos, que me conduce a ponerme de acuerdo, que me conduce a poder establecer un marco regulatorio, que me conduce a poder determinar cuál es mi competencia, cuál es la competencia del otro, cuál es la competencia del gobierno. La reducción del riesgo es ya en la práctica la acción consciente, que debe ser consciente, que yo hago ya
para reducir los niveles de exposición y de fragilidad que puedan tener tanto la empresa como las comunidades que están alrededor de la empresa, ¿sí? Y algo importante, y este tiene que ver con la reducción del riesgo, tiene que ver con el marco de Sendai, específicamente con la prioridad número 3, es el cumplimiento también de la prioridad número 4, que es prepararse adecuadamente para dar respuesta a los desastres, ¿sí? Normalmente nos preparamos para las emergencias y las crisis internas, pero en el lenguaje empresarial no existe el concepto de desastre todavía, y es algo que hemos venido desde hace 3 años intentando, y vamos a seguir de aquí en adelante por lo menos 10 años más, trabajando con las empresas para que empiecen a integrar el tema del riesgo de desastre como un elemento estratégico de competitividad en la empresa. Normalmente tenemos respuesta frente a las emergencias cotidianas o frente a las emergencias, digamos, que no se salen de la puerta de la empresa. Pero cuando la emergencia se sale hacia afuera, vaya la redundancia ahí, se sale, finalmente lo que va es impactar el entorno. O puede ser de que el entorno impacte a la empresa. Y entonces tenemos que prepararnos adecuadamente, no solamente para manejar las crisis internas, sino también las crisis externas, en relación con y en articulación con el Estado, con los gobiernos o con las empresas que puedan quedar adyacentes, ¿sí? O los negocios que estén alrededor de las otras empresas o con las comunidades mismas, ¿sí? Y también todo esto nos permite recuperarnos de manera eficiente, y algo que Naciones Unidas en esta 4ª prioridad plantea es el poder reconstruir mejor. Es decir, normalmente las empresas cuando sufren eventos de cualquier tipo, la idea de reconstruir mejor es no reconstruir el riesgo, sino reconstruir una oportunidad o construir una oportunidad nueva para hacerse más fuerte, salir fortalecido de esta crisis, para que cuando vengan esos eventos o se repitan, pues digamos el impacto sea mínimo. Entonces, el plan empresarial de gestión del riesgo de desastre es ese instrumento de planificación que tiene la empresa precisamente para hacer cumplir el marco de Sendai, así de concreto es, esas 4 prioridades. Y en la medida en que hacemos cumplir esas 4 prioridades del marco de Sendai, ¿sí? O nos alineamos con esas 4 prioridades, estamos finalmente orientados al cumplimiento de las metas. Porque aquí lo clave es fundamental, es cumplimiento de las metas del marco de Sendai, para que realmente esto se deje de ser, digamos, un lineamiento que quede escrito, sino que realmente en la práctica se pueda ver los resultados. Meta número 1, perdón, meta A, que tiene que ver con la reducción del número de muertes, la meta B, que tiene que ver con la reducción de los afectados, la meta C, que tiene que ver con la reducción de las pérdidas económicas, la meta D, la pérdida de infraestructura, la meta E, alianzas estratégicas, la meta F, el tema de la planificación en gestión de riesgo en las empresas, y la meta G, que está relacionada con el conocimiento. Entonces, cuando usted desarrolla un plan de gestión del riesgo, está teniendo una visión integral y está integrando de alguna manera la última tendencia en lo que las empresas deberían invertir. Todas las empresas deberían, además de tener su plan de contingencia y plan de continuidad del negocio, que son parte del plan de gestión del riesgo, ahora les voy a mostrar en los pasos, que eso hace parte del plan de gestión del riesgo, que sería es el paraguas, ¿sí? Sería el paraguas sobre el cual se cuelgan esos 2 planes y todos los planes que hayan y todos los protocolos, porque este plan tiene una visión estratégica y táctica. Los otros son mucho más operativos, más de acción, ¿cierto? Que es lo que normalmente estamos haciendo en función de la ocurrencia de eventos. Pero nos permite hacer una gestión más prospectiva del riesgo, y por eso el plan de gestión empresarial de gestión del riesgo se vuelve importante. Pero entonces, ¿qué tipo de empresas deberían formular un plan de gestión del riesgo? Ustedes están preguntando. Pues en la experiencia que hemos tenido de más de 3 años difundiendo el tema a nivel de la región, y en Colombia ya también 3 años trabajando, desarrollando planes de gestión de riesgo de desastre en el sector energético, específicamente en centrales hidroeléctricas y en subestaciones, hemos tenido una experiencia bastante interesante, y hemos dado cuenta en ese trasegar de 3 años trabajando en la práctica, en la realidad, llevando la teoría a la práctica, nos hemos dado cuenta que toda empresa debería tener un plan de gestión de riesgo de desastre. Ya sea que esta empresa tenga procesos peligrosos que puedan ocasionar un impacto en el entorno, o ya sea que esta empresa sea afectada por un fenómeno natural, socionatural, antrópico, que termine afectando un proceso y que como un efecto en cascada termine afectando el entorno, o que esta empresa de por sí esté en un lugar donde hay un entorno social, económico, natural bastante complejo, donde se puedan generar eventos de todo tipo y que puedan afectar a la empresa.
No necesariamente el plan lo debe desarrollar una empresa que genere unos procesos, digamos, que tengan cuidado, que tengan que tener cuidado para poder que estos procesos no se salgan de las manos y generen impacto, sino también aquellas empresas medianas, pequeñas, que se localizan, por ejemplo, en zonas inundables, que se localizan en zonas donde ocurren sismos, donde ocurren huracanes, o sea, todas las empresas deberían formular un plan empresarial en gestión del riesgo con una visión integral que no solamente involucre el plan de continuidad del negocio, que es parte de la recuperación de un negocio, o el plan de contingencia y emergencia, que es el componente, yo diría, de la contingencia, de la emergencia misma, de atender el desastre o atender la emergencia, sino que teníamos que tener una visión integral que me permita anticipadamente, primero reconocer en dónde es que vivo, cuáles son mis vulnerabilidades, cuáles son mis fragilidades y qué tan expuesto estoy, qué amenazas son los que tengo, y finalmente me permita a mí determinar cuáles son las inversiones inteligentes que yo debo hacer para que mi negocio se convierta en un negocio seguro desde todo punto de vista y que sea próspero y competitivo. Algunos ejemplos, ¿sí?, de este tipo de empresas. Por eso yo digo o decimos en la experiencia que tenemos que toda empresa debería hacerlo, y no debería hacer porque lo obliguen. Miren, el único país donde hay una ley, una legislación actualmente que se está exigiendo a las empresas es Colombia. En el resto de América Latina y el Caribe, por ejemplo, todavía no existe, pero vamos para allá, que haya una exigencia de que las empresas tengan planes de gestión de riesgo. Y aquí lo que le estamos invitando es que ustedes se atrevan a empezar a desarrollar sus planes de gestión de riesgo sin necesidad de que tenga que ver una legislación. Porque lo malo de cuando existe una legislación y cuando uno hace las cosas obligado, es que cuando lo hace las cosas obligado y no conoce el tema, pues finalmente termina haciendo las cosas mal o las termina haciendo a medias porque lo hace obligado. Pero cuando tú entiendes, o ustedes como empresarios entienden la importancia de la gestión del riesgo, le dan un lugar, no como un tema de cumplimiento, porque el problema es que cuando nos dicen que nos tenemos que cumplir, normalmente no nos gusta que nos exijan que cumplamos. Pero cuando lo hacemos de manera consciente y lo vemos como algo estratégico para garantizar la resiliencia de los negocios, eso funciona muy bien. Funciona muy bien porque no lo hacemos obligados, lo hacemos porque lo vemos como un elemento importante y yo les voy a demostrar. Entonces, algunos ejemplos. Ejemplo 1, por ejemplo, un escenario de un evento, ¿sí?, generado por una empresa petrolera, derrame de petróleo por ruptura de poliducto asociado al deslizamiento de tierra. Digamos que eso sería un ejemplo de una empresa que tiene una infraestructura que está expuesta a deslizamientos de tierra y que de alguna manera, pues responsablemente, pues tendría que mirar de cómo podría fallar esta infraestructura y cómo puede afectar al entorno, y no solamente cómo lo afecta a eso, sino cómo lo afecta de manera reputacional, el tema económico, etcétera. También otro tipo de empresas que almacenan, por ejemplo, líquidos inflamables, donde pueden generarse eventos como explosiones, por ejemplo, de explosión en fábrica por el almacenamiento de líquidos inflamables, ¿sí? Esto ya ha ocurrido. Lo que tendríamos que es evitar, mire que ya el evento que ustedes ven acá ya se salió de las puertas de la empresa, y muy probablemente no conocemos la historia de esta fábrica donde hubo esta explosión. Si es la única fábrica que existía en la población, pues finalmente todo el mundo quedó sin empleo y el impacto va a ser bastante grande, y la reputación y la recuperación que se va a generar es bastante, digamos, bastante traumática. Otro ejemplo de empresas que manejan gas cloro, escape de gas cloro, planta de tratamiento de agua potable por de cilindros, ¿sí? Ahí estamos viendo empresas que generan procesos que si salen de la, digamos, de control, pues pueden generar riesgo de desastre a la población, no solamente queda al interno, sino que también puede afectar el entorno, ¿sí? Y es ahí donde hablamos precisamente, por eso es que hablamos de hacer planes de gestión del riesgo de desastre en las empresas, ¿sí?, que involucren aquellos eventos poco probables, ojo con eso, poco probables, pero que en su manifestación pueden generar grandes impactos en la funcionalidad de un territorio, en la infraestructura, en la vida, en los ecosistemas, en los negocios, etcétera. O sea, eventos, normalmente las empresas manejan eventos más pequeños, ¿sí?, digamos que tienen su propia forma de planificar, pero aquí estamos hablando de eventos que superan, digamos, esas capacidades de respuestas internas y que tienen que de alguna manera articularse con el Estado precisamente para dar respuesta, o con otras empresas del sector. Otro ejemplo importante que estamos viendo aquí es el colapso de un hotel por sismo fuerte asociado a la antigüedad de la construcción.
Y en ese sentido, nosotros aquí estamos hablando de que, claro, obviamente aquí el sismo generó un impacto en el hotel. Muy probablemente el hotel no generaba procesos industriales que pudieran ser un peligro para las comunidades, pero estaba expuesto, está en una zona de amenaza sísmica alta. Pero lo peor de esto es que por la antigüedad de la construcción, que ya no es problema de la naturaleza que haya caído el edificio, sino porque hay un edificio antiguo que muy probablemente no cumple con normas sísmicas y la responsabilidad obviamente es del dueño del edificio o los que planificaban el edificio y no lo reforzaron, pues obviamente ahí también se tendría que ver en la elaboración de un plan de gestión de riesgo de desastre. Y vemos un último ejemplo que es muy común: inundación de supermercado por desbordamiento de río cercano de las instalaciones. Si bien es cierto, el supermercado ofrece un servicio público, un servicio de abastecimiento a las personas, es posible que no almacene químicos ni nada de eso, pero puede estar inmersa en una área de exposición a diversas amenazas, puede estar cercano a un río, puede estar cercano a una quebrada, puede estar cercano, no sé, a un sistema pluvial de alcantarillado, que hace que si no se tiene en cuenta o si el dueño de este negocio desconoce que le puede pasar eso, pues finalmente se va a afectar el negocio, se va a afectar el empleo, y si afecta el empleo y se afecta el negocio, pues no hay pago de impuestos y una serie de cosas que ustedes ya ven. Entonces, lo que estamos planteando acá es la necesidad de demostrarles a ustedes que toda empresa debería tener, sea pequeña, mediana o grande, la que sea, debería tener un plan empresarial en gestión del riesgo de desastre que incorpore precisamente una visión de eventos poco probables, pero que en su ocurrencia y en su manifestación pueden generar impactos bastante graves. Bien, entonces, ¿cuáles son esos pasos? Esos 8 pasos, y vamos a entrar aquí y estos los voy a mostrar básicamente con varias reflexiones. Yo quiero que, mira, este ejercicio lo hemos venido desarrollando hace 3 años a nivel de América Latina y el Caribe. He tenido la oportunidad a través de lo que hemos venido desarrollando con CEPREDENAC, con la RISE México, con la RISE Colombia, bueno, con diversas organizaciones. Esto no es algo nuevo que estamos desarrollando y que estemos mostrando el día de hoy, no, esto ha sido parte, es el resultado de un proceso de más de 3 años de trabajo juicioso, de soluciones resilientes, en la práctica, desarrollando planes de la realidad, aplicando estos 8 pasos, y hemos querido, gracias al espacio que ha abierto de CEPREDENAC, queremos compartir con ustedes esos conocimientos y esos elementos que ustedes deben pensar. Por eso esta presentación está en función precisamente de cuáles son esos elementos que hacen parte de esos pasos, los como elementos claves, y qué preguntas son las que finalmente nos debemos hacer. Yo quiero que en la medida en que vamos desarrollando la presentación, ustedes se vayan preguntando realmente sus empresas, ¿sí? O si ustedes tienen empresa, o si ustedes, por ejemplo, son consultores también, las preguntas que uno debería hacerse cuando uno va a diseñar un plan de gestión del riesgo de desastre. Muy bien. Lo primero es que el primer paso es definir el marco de referencia del plan. O sea, nosotros tenemos que ubicarnos específicamente cuál es el marco referencial, el contexto social, político, económico, organizacional, en el cual nosotros vamos a diseñar un plan para una empresa determinada, ¿sí? Es pequeña, es pyme, es ni pyme, es grande, es multinacional, dónde está ubicada, cómo está conformada, qué elementos metodológicos tenemos, vamos a mirarlos acá. Entonces, lo primero que tenemos que, en este paso 1, es definir el objetivo y el alcance. ¿Cuál es el objetivo y el alcance de este plan? Pues todo plan integral de gestión del riesgo de desastre empresarial, pues está enfocado precisamente a abordar aquellos eventos poco probables que normalmente descartamos, ¿no? Cuando uno le dice, no, es que eso nunca pasa. Entonces negamos el riesgo o somos indiferentes. Y esos eventos que nunca pasan, cuando pasan, son los que colapsan las empresas. Para esos eventos, sobre los cuales nunca pensamos, que creen que van a pasar, es que diseñamos el plan de gestión del riesgo. El plan de gestión de riesgo no se diseña para los eventos que ocurren normalmente porque ya se tiene el plan de continuidad, se tiene el plan de contingencia de emergencia, se tienen los protocolos, los procedimientos operacionales de la empresa, los normales, los mantenimientos, etcétera. Pero aquí estamos pensando en eventos poco probables, pero que generan un impacto grave. Entonces, cuando establecemos cuál es el objetivo, pues el objetivo está, primero, preguntarse qué busca la empresa con la formulación del plan. Busca hacerse más rica, busca la seguridad, busca proteger a sus empleados, busca tal vez mejorar su reputación, lo ve como una oportunidad de negocio. Hay que preguntarse, ¿por qué lo voy a hacer? Ah, porque me toca hacerlo, porque estoy convencido de la gestión del riesgo, ¿sí? La segunda pregunta que uno se puede hacer es, usted tiene que determinar cuál es la jurisdicción y la competencia de la empresa respecto al sector al que pertenece,
como la instalación objeto del plan de gestión del riesgo. Esto quiere decir que uno normalmente debería diseñar un plan de gestión del riesgo por instalación, ¿sí? Por una instalación que de alguna forma cumple una función específica en la empresa. Puede ser una planta de tratamiento, por ejemplo, o lo puedo ver también como un sistema. Hay que definir cuál es la instalación que voy a evaluar. Lo importante aquí es que una cosa es pensarse el plan para un sector energético, porque hay unas regulaciones. Otra cosa es un plan de gestión del riesgo para un centro comercial. Otra cosa es un plan de gestión del riesgo pensado, por ejemplo, para un hotel. Entonces, hay que mirar cuál es la jurisdicción, ¿sí? Y cuáles son las competencias de la empresa en función con su sector, ¿sí? Si es sector comercial, si es sector turístico, etc. Aquí hay algunas preguntas, no están todas, simplemente hemos colocado como algunos ejemplos. Establecimiento de un marco normativo. Hay que revisar las normas actuales en sus países. Es posible que en sus países, pues en Centroamérica todavía no exista una norma específica que diga que el sector privado tiene que hacer planes de gestión de riesgo de desastre, pero hacia allá vamos, ¿sí? Hacia allá vamos porque lo que estamos demostrando esta pandemia es que no tenemos planes de gestión de riesgo de desastre. O sea, nunca pensamos que esto podría de alguna manera ocurrir. Y en ese marco tenemos que poder determinar cuáles son esas normas existentes para tratar de adecuarlas a las necesidades que de alguna manera nos pudieran soportar las decisiones y la planeación que vamos a hacer aquí. Primero, pregúntese qué normatividad y regulaciones corresponden al sector o negocio de la empresa, si es sector manufacturero, si es sector energético, si es sector minero, etcétera. Hay que preguntarse eso. Segundo, ¿cuál es la normatividad en gestión del riesgo de desastre que rige el país? Entonces, en el caso de Centroamérica, tenemos la política centroamericana en gestión del riesgo de desastre. Hay que revisar esa política para mirar entonces cómo empezamos a incorporarla dentro del plan. El sector en donde se ubica mi negocio, existen regulaciones específicas de la autoridad respecto a las actividades que realiza la instalación, por ejemplo. Si es un sector, por ejemplo, energético, hay regulaciones, dependiendo del tipo de energía, si es una empresa de energía solar, si es una empresa de energía hidráulica, si es una empresa de energía atómica, ¿sí? Si es una empresa, digamos, manufacturera. Hay que pensar un poco en eso. Después de haber establecido el marco normativo, entonces hay que mirar y hay que revisar, esta la invitación a todos es, revisen la política de gestión del riesgo de desastre que tiene la empresa. Si es que tiene una política o si tiene unos lineamientos. Realmente, la primera pregunta es, ¿cuál es el enfoque de riesgo que aplica la empresa en sus políticas internas? ¿Tiene la gestión del riesgo de desastre con apellido incorporada o es algo que tendría que empezar a ver? Porque sabemos que muchas empresas tienen la gestión del riesgo ocupacional, la gestión del riesgo financiero, la gestión del riesgo cibernético, pero muy poca tiene la gestión del riesgo de desastre empresarial. Y el empezar a avanzar hacia allá implica tener una visión integral e implica darle la importancia que tiene la gestión del riesgo de desastre en el sector empresarial. Lo otro que tiene que preguntarse es que si al diseñar la política empresarial de gestión del riesgo, lo que tenga usted pensó en el entorno, o si esa política existente o esos lineamientos como usted gestiona el riesgo de la empresa, realmente tiene en cuenta el entorno. ¿Hasta dónde tiene en cuenta el entorno? ¿Lo tiene en cuenta todo un pedacito? ¿Sí? ¿O realmente tiene una mirada integral? Porque si no tienen en cuenta el entorno, pues finalmente tendríamos que empezarlo a ver, porque cuando hablamos de gestión del riesgo de desastre, es que tenemos que mirar el entorno. Y muy probablemente nuestro entorno, dependiendo del negocio, pues el entorno no solamente es el entorno a los 300 metros alrededor de nuestra empresa. El entorno puede ser un entorno local, un entorno regional, un entorno zonal, un entorno nacional o un entorno internacional donde usted, por ejemplo, como empresa puede tener exportaciones o importaciones. Si la empresa tiene una política de gestión del riesgo y si es suficiente para desarrollar la gestión del riesgo, es posible que la política que usted haya diseñado, que tenga los lineamientos, sea una política tan eficiente y tan integral que desde ya, sin querer queriendo, usted ya ha incorporado la gestión del riesgo de desastre, actos que normalmente no tienen poca probabilidad de ocurrencia, pero cuando ocurren pueden generar un gran impacto. El otro punto que tiene que preguntarse es si existe participación del entorno en el diseño de la política de la gestión de riesgo de la empresa. Es decir, hablemos, por ejemplo, de empresas que hacen explotación de minerales o de empresas de hidrocarburos. Normalmente estas empresas se supone que deben tener, o sea, que involucran a las comunidades, normalmente de los impactos ambientales que pueden generar la explotación de hidrocarburos, por ejemplo, normalmente se involucran para construir una política de gestión de riesgo. Entonces, dependiendo del sector y dependiendo de lo que usted haga, piense si usted ha incorporado, y habla del entorno de las comunidades, y habla del entorno si están las organizaciones civiles, hablo del entorno si han incorporado a los gobiernos. Es un elemento fundamental que ustedes deben pensar. Perdón. El otro punto que es necesario mirar en esta primera parte es
Determine mecanismos de comunicación. Es un elemento fundamental. Entonces, ¿por qué la comunicación es importante? Porque normalmente cuando hacemos un plan, lo hacemos porque nos obligan. Lo hacemos porque, digamos, los entes de control están encima y entonces nos van a multar. Infortunadamente es así, pero eso debe cambiar. Eso debe cambiar. Y debía hacerse porque vemos que realmente hacer gestión del riesgo vale la pena y está generando riqueza y puede generar riqueza y puede garantizar la salvaguarda del negocio, puede generar mayor competitividad. Si lo vemos de esa política, pues es necesario tener un mecanismo de comunicación. Entonces, lo primero es analice cómo es la comunicación interna y externa de la empresa en relación con el riesgo. ¿Sí? Es una empresa que tiene una comunicación de riesgo, solamente lo sabe el gerente y solamente lo saben algunas personas, o lo sabe la empresa, o lo ha compartido con el territorio, ¿sí? ¿Cómo es la relación de la empresa con el entorno de la instalación? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo interactúan entre ellos dos? Si yo tengo un proceso que puede generar riesgo, la comunidad sabe, la comunidad está preparada, yo he tenido una interacción con ellos, yo he tenido una interacción con el gobierno. ¿Cómo se realiza la comunicación del riesgo de la empresa a nivel interno y con el entorno? ¿A través de qué medios? A través del WhatsApp, a través de correo electrónico, de informaciones oficiales, etcétera. ¿Y qué grupos de interés tiene la empresa? Eso es importante porque nos permite, dentro del proceso de planificación, cuando lo vamos a desarrollar ya para hacer el plan, convocar a las personas para desarrollar el plan, nos va a permitir rápidamente poder construir y que este plan no se quede como todos los planes normalmente que se quedan en el disco duro del computador, que solamente lo conoce la persona que lo hizo y nada más, y lo conoce el ente de control, porque si no lo conoce, pues finalmente nos multan. El tema aquí es que tenemos que pasar de ese mecanismo, yo diría, normalmente estamos esperando, digamos, ese mecanismo coercitivo que nos multen y empezar a generar un poco de... un plan empresarial de gestión de riesgo. ¿Qué he de pensar? Primero, ¿cómo establezco el contexto interno y externo de la empresa? O sea, ¿cómo lo conozco? Sí, utilizo un dron, me consigo, no sé, unos mapas, hablo con el gobierno, voy a la plataforma de CEPREDENAC para mirar cuál es el entorno, porque es que yo no sabía que eso estaba ahí, yo no sabía que las inundaciones se van por acá, yo no sabía que los huracanes se van por este otro lado, ¿cierto? La otra pregunta es, ¿cómo mido el riesgo asociado a mi actividad? ¿Se ha puesto a pensar eso? Lo sigo midiendo con una tablita en Excel y yo digo, me reúno con mis colegas en la empresa y les pregunto, ¿usted qué opina? ¿El riesgo alto, medio, bajo? Ah, no, pero yo creo que eso es más o menos rojo o eso es más o menos amarillo, porque es que aquí nunca pasa nada, aquí nunca ha pasado nada. Entonces, esa es una metodología interesante como para priorizar las amenazas, pero hay que mirar si esa metodología actual, pensando en riesgo de desastre, tiene, digamos, las características y cumple con los requerimientos para pensar en riesgo de desastre. Si vamos a seguir usando las tablitas normales del rojo, el verde y el azul o el amarillo, precisamente para definir las acciones en reducción de riesgo, o tengo que ya incorporar, por ejemplo, elementos espaciales, ¿sí? Que me permitan en tiempo real ver, digamos, lo que está ocurriendo o utilizar elementos espaciales ya constituidos que yo puedo bajar. Se utilizan los mismos análisis para hacer la evaluación del riesgo dentro de la empresa que para el entorno. O sea, usted usa la misma metodología que usa para evaluar el riesgo interno como el riesgo externo. Hay que pensar eso. ¿Cómo planifica la empresa el riesgo de desastre? ¿Será que lo planifica? Ojo, riesgo de desastre con apellido. Es posible que lo planifique, pero planifica el riesgo de salud ocupacional, el riesgo financiero, otro tipo de riesgo, pero de esta lógica que le estamos planteando es la pregunta que hay que desarrollarse. Porque para poder establecer un marco metodológico que sea eficiente para formular un plan, tiene que ser consecuente con lo que se está pidiendo. El otro punto es, cuando tiene esto, usted tiene que definir recursos para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastre. ¿Con qué recursos cuenta? ¿Sí? Para hacerlo, recursos humanos, recursos financieros. Y la primera pregunta que tiene que hacerse precisamente para mirar si el plan le cuesta mucho o poco o bastante, ¿cuál es la inversión que actualmente usted ha hecho en la empresa para conocer el riesgo de desastre? Ojo, riesgo de desastre con apellido. La inversión que ha hecho en reducción y el manejo de emergencias y recuperación. Porque es posible que usted haya invertido tanto que usted ni siquiera sepa que eso es lo que ha invertido. Entonces, si no ha invertido nada, pues obviamente lo que va a pasar es que usted va a encontrar una oportunidad precisamente para empezar a determinar inversiones inteligentes. El otro punto es cuáles son los estudios necesarios para formular el plan. ¿Será que tengo que formular estudios? ¿Será que con los estudios que tengo, la manera en cómo yo analizo el riesgo es suficiente para saber si un evento poco probable va a ocurrir y si no lo sé, por lo menos
conocer qué tan frágil es mi instalación, ¿sí? Se cuenta con los recursos suficientes, tanto económicos, personal, para ejecutar las acciones que se requiere formular. Un plan se puede ir haciendo de manera gradual en términos del conocimiento del riesgo, ¿sí? Lo puedo hacer con lo que tenga inicialmente, pero ese plan no se puede quedar ahí, tiene que evolucionar en el tiempo en la medida en que hay nuevo conocimiento y en la medida en que de alguna manera ocurran situaciones que hagan también que el plan se tenga que mejorar. ¿Qué estrategias puedo implementar para organizar los recursos necesarios en la formulación del plan de gestión del riesgo? ¿Será que tengo que bajar información de la plataforma de CEPRENAC, por ejemplo, que me podría dar una información, ubicar mi empresa y ver qué es lo que pasa alrededor? Eso ya es una información disponible, ¿sí? De manera gratuita y que me permite ya ver una información. Entonces, todos esos elementos son los que hay que empezar a pensar. Entonces, piense que este es el paso más importante porque es el que nos ayuda a establecer cuáles son los elementos mínimos que yo debería tener, de los que yo debería pensar para poder definir. Yo este plan lo voy a desarrollar en marco de referencia en términos, por ejemplo, que tengo poco conocimiento, tengo pocos recursos o tengo muchos recursos o no sé nada del tema o desconozco la norma. Eso me permite a mí, me permite de entrada saber qué tengo que hacer precisamente para dar el segundo paso. El segundo paso que les voy a presentar, perdón, es el establecimiento del contexto. Yo siempre he hablado del contexto y el contexto debe ser interno y el contexto debe ser externo. Ese es un componente importante. ¿Cuál es el contexto social, político, económico en el cual vive, convive, negocia su empresa? ¿En dónde está? ¿En dónde está parado? Espacialmente, funcionalmente, ¿con quién se conecta? Lo primero que debes hacer entonces es determinar la información general de la actividad. O sea, debes hacer un ejercicio juicioso de determinar, bueno, ¿yo qué es lo que hago? Y eso que yo qué hago entonces genera riesgo a la población, no genera riesgo, es la población que me genera riesgo, es el entorno que me genera riesgo para poder determinar. Entonces, cuenta la empresa con información detallada y documentada de sus instalaciones. Normalmente uno encuentra de que hay muchas empresas juiciosas que lo hacen, otras que no saben, no conocen cuál es la fragilidad porque normalmente han hecho un ejercicio muy rápido de evaluación de riesgo a partir de la experiencia, pero no tienen en cuenta esas otras informaciones del entorno que permiten ver a la empresa de otra manera, ¿sí? O sea, hay que atreverse a ver la empresa no desde adentro, sino que hay que verla desde afuera. Esa es la invitación para poder determinar qué información realmente necesito, cuál es el nivel de detalle que tengo, ¿sí? Y de manera gradual, en la medida de los recursos que yo pueda tener, de las alianzas que yo pueda hacer, yo establezco la hoja de ruta para conseguir esa información. La información de su instalación es fácilmente accesible, está disponible, ¿sí? O es top secret. ¿Qué nivel de está top secret? La sabe el gerente. Pregunta que esa información es básica para determinar y salvar la vida a los trabajadores. O salvar la vida a la población que está aledaña porque o que tenemos unas situaciones que pueden generar daño, ¿sí? Deben empezar a trabajar para poder determinar ese segundo paso. Luego hay que definir el contexto externo, ¿sí? O sea, ese es un primer elemento como general. ¿Qué es lo que tenemos en relación con el contexto? Ahora, lo que me pregunto es, ¿qué tanto la empresa conoce el entorno de instalaciones? ¿Lo conoce bien realmente? Pregúntate en eso. Desde lo social, desde lo político, desde lo económico, desde lo ambiental, etcétera. ¿Cuáles son los actores estratégicos del territorio donde opera la instalación? ¿Conoce cómo allá, cuál es su vecino? ¿Quién está a su espalda? ¿Sabe quién es el que representa al gobierno en temas de gestión del riesgo de desastre? La empresa ha realizado estudios específicos sobre el entorno donde se ubica la instalación. Ha hecho estudios específicos porque le preocupa algo, por ejemplo, un escape de gas o un escape, no sé, de algún químico, o ha establecido que está en una zona pobre, una zona vulnerable, etcétera. ¿Cuáles son las fuentes oficiales donde puedo obtener información del entorno? Si usted quisiera ya empezar a trabajar, pues en el caso de Centroamérica ya hay una fuente oficial que es la plataforma, y les invito a usar la plataforma de CEPRENAC, que es una fuente oficial de conocimiento que está disponible para que las empresas empiecen a ver ese entorno, que empiecen a ver con ojos binoculares hacia afuera. ¿Cuánta información del entorno existe y a cuál de ella tiene acceso la empresa? Porque es posible que la información la tengan los gobiernos, pero esa información no accede a nadie. O sea, una cosa es tener la información disponible. Está disponible en Internet, pero otra cosa es tener la información accesible. Y la accesibilidad es muy importante, porque yo puedo decir, bájela a Internet, y yo la bajo a Internet y resulta que está en PDF.
y está una resolución que no me sirve a mí para mirar nada. Yo lo que necesito es en un formato que me permita integrarla a mi sistema de información para yo empezar a manipular una información, digamos, colocar una información mía para poder empezar a leer. Pero esa información está en JPG o está en PDF, no me sirve de nada, ¿sí? Y ahí es donde las alianzas estratégicas con los gobiernos es importante para que hablen esas bases de datos básicas, ¿sí? Donde uno se compromete a usarlas en función precisamente de generar nuevo conocimiento, tanto para la empresa como para el territorio. Definición del contexto interno. Ya miramos lo externo. Lo interno normalmente ya lo sabemos y lo hemos explorado mucho, pero es necesario reafirmar. Primero, ¿cómo se administra el riesgo actualmente en la empresa? Tenemos un área de riesgos y seguros, tenemos salud ocupacional, hay alguien que está pensando en el desastre, ¿sí? Primero preguntarse eso. ¿Cuáles son las de la empresa responsables de gestionar el riesgo? ¿Quiénes son responsables del conocimiento, de la reducción, del manejo de emergencias y de la gestión ambiental, por ejemplo, desde lo socioambiental, desde digamos, desde riesgos y seguros que estén involucrando esto? Y luego, ahora sí vamos a una definición de criterios para valorar el riesgo. Tenemos que establecer ya conocido el contexto interno, el contexto externo, pues tenemos que definir cómo voy a valorar el riesgo. Entonces, primero pregúntese, ¿la empresa tiene que dar los criterios para medir el riesgo? ¿Qué metodología usa? ¿De qué manera lo hemos hecho históricamente? ¿Será que esas metodologías ya están reevaluadas? ¿O es la única que tenemos o desconocemos? ¿O será que tenemos que ir a prepararnos precisamente para conocer metodologías? Con la metodología de la CISO, por ejemplo, podría ser una metodología, no sé, de la norma de CONTE en Colombia, la norma CDM, las que sean, pero es necesario poder especificarlo. Los criterios tienen en cuenta la manera de analizar el riesgo en relación con, por ejemplo, cómo puede impactar en lo social, en lo económico, en lo ambiental, en lo físico, en lo humano, en lo institucional. Hay que preguntarse eso. Con ese segundo paso, vamos al tercer paso. Y el tercer paso tiene que ver con la valoración del riesgo. Ya entra en el segundo paso, habiendo mirado el contexto, habiendo el contexto interno, externo, haberlo entendido, haber definido cuáles son los criterios con que valoramos el riesgo, ahora sí vamos a valorar el riesgo. Lo primero es que hay que identificarlo, que es normalmente lo que hacemos. Normalmente desde la salud ocupacional se hace mucho, se identifican riesgos ergonómicos, bueno, ustedes ya saben, muchos de los que están aquí, del riesgo ocupacional, por ejemplo. Pero cuando hablamos de la identificación del riesgo, acá estamos hablando del riesgo de desastre, de aquellos eventos poco probables que en su ocurrencia pueden generar, digamos, grandes impactos, o aquellos acumulados que son pequeños, pero que constantemente tienen una frecuencia que constantemente está generando impacto en la empresa. Esos también pueden ser. Entonces, lo primero que tiene que preguntarse es, ¿la identificación del riesgo de la instalación tiene en cuenta eventos externos de origen natural, socionatural, natural, tecnológicos y ahora biológicos humanos, no intencionales? ¿Frente a qué amenazas externas la instalación está expuesta y es más frágil? Porque normalmente uno dice, ay, estoy expuesto a inundación, estoy expuesto a terremoto y eso lo colocamos en los planes. Pero ¿qué tanto usted sabe del terremoto y qué tanto sabe de la inundación? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? ¿Cuál es la cobertura? ¿Hasta dónde va a llegar la inundación? ¿Cuál es la magnitud, la altura de la inundación? ¿Cuál es la duración que va a generar eso? ¿Cierto? ¿Y cuál es la frecuencia? Fíjense que normalmente sabemos que ocurren sismos y planificamos normalmente para eso, pero no conocemos realmente el fenómeno, cómo se manifiesta. Y cuando planificamos en gestión del riesgo de desastre, tenemos que saber hasta dónde se manifiesta, cuánto dura, dónde se manifiesta, cuál es la fuente de generación. Entonces, implica que tenemos que empezar a explorar un poco más, ir un poco más allá de lo que conocemos. ¿Frente a qué amenazas externas la instalación está expuesta y es más frágil? O sea, hay que conocer la fragilidad, la vulnerabilidad de la instalación, la vulnerabilidad del sistema eléctrico, la vulnerabilidad del sistema financiero, la vulnerabilidad del edificio, la vulnerabilidad digamos, de las hoteles que están frente a las playas, por ejemplo. En la identificación del riesgo se tienen en cuenta eventos externos que afectan la instalación y que dicha afectación genere consecuencias en el entorno, es decir, eventos que lo afecten a usted, que lo puedan destruir y que en esa destrucción usted pueda generar, por ejemplo, usted tiene almacenado químicos, ¿sí? Hubo un terremoto, esos químicos que usted tenía muy bien almacenados se salen y generalmente impactan a la población. ¿Usted ha evaluado eso? ¿Cuál sería el impacto que un fenómeno natural le genera a su instalación y su instalación en el entorno?
La identificación del riesgo se tiene en cuenta eventos que se originen al interior de la instalación y que generen consecuencias en el entorno. Entonces, estos son puntos que es necesario empezar a mirar. Cuando ya tenemos identificados amenazas, vulnerabilidades, ahora vamos a analizarlo. Lo primero que ustedes saben es las diferentes amenazas. Si la empresa conoce o no la vulnerabilidad y cuáles son las capacidades de ese entorno que usted tiene alrededor. Eso es parte del análisis. Y algo muy importante es qué pérdidas potenciales se pueden dar si ese evento que usted identificó anteriormente se manifiesta en el territorio. Y cuando ya tiene la identificación, el análisis, ahora sí lo evalúa. O sea, la evaluación es para tomar las necesidades. Eso tiene que ver con el nivel de pérdidas que usted está dispuesto a asumir cuando conoce el riesgo. O asumir para qué, para de alguna manera invertir. ¿Cuál es el nivel de pérdidas que mi empresa está dispuesta a asumir? La evaluación del riesgo incluye estimación de consecuencias en el entorno. Usted ha evaluado que en esa estimación las vidas humanas, ha evaluado la pérdida en los ecosistemas, ha evaluado las pérdidas económicas, etcétera. ¿Cuáles son los principios y parámetros de la empresa a nivel jurídico, ético, financiero para priorizar el riesgo de intervención? Hay que mirarse también el interior, desde lo ético. Eso realmente es importante, ¿sí? En esa evaluación del riesgo, ¿hasta dónde yo puedo reducir el riesgo? ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas que yo puedo determinar desde lo ético, lo jurídico y lo financiero? Cuando ya hemos definido la valoración, ahora sí vamos al monitoreo, porque normalmente no monitoreamos el riesgo. El riesgo de desastre se monitorea. Uno monitorea amenazas y monitorea vulnerabilidades. En este caso, hay que tomar medidas de monitoreo del riesgo. Entonces, pregúntese, ¿cómo puede hacer uso la empresa de información generada por fuentes oficiales para el monitoreo del riesgo? En este caso, estamos hablando de la plataforma que tiene CEPREDENAC, que es muy importante, que usted la pueden empezar a usar ya, ¿sí? Precisamente para mirar en tiempo real cómo está el clima, por ejemplo. Y bueno, y otras informaciones que hay ahí para tomar decisiones. Ahí están monitoreando y no les cuesta nada. Les cuesta sentarse en el computador y tener a alguien ahí mirando cómo está su empresa en relación con esos eventos. ¿Cuáles son las competencias de la empresa para monitorear los factores de riesgo? ¿Sí? Es posible que ustedes definan, bueno, pero es que eso le corresponde, el tema meteorológico le corresponde al Estado. O esta parte del monitoreo de la central hidroeléctrica para que no se rompa la presa, pues me corresponde a mí porque yo soy el dueño de la presa. Pero ¿cómo yo puedo usar información oficial que me permita a mí tener un monitoreo para determinar qué alertas tempranas yo puedo generar en mi empresa? Otro punto es qué acciones de monitoreo ya ejecuta la empresa en la instalación y que pueden correlacionarse con los factores de riesgo. Normalmente las empresas tienen medidas de control dependiendo del sector. Las empresas que, por ejemplo, tienen negocios donde, por ejemplo, centrales hidroeléctricas o subestaciones eléctricas que tienen que tener temperaturas bajas para que no hayan cortocircuitos. Los mantenimientos también hacen parte precisamente de esas medidas de control. Las pruebas constantes que se le están haciendo digamos, a los diversos procesos. Eso tiene que ver con las medidas de monitoreo. Y hoy otro elemento importante son los procedimientos de monitoreo de riesgo. Entonces, ¿cómo usted puede integrar esos procedimientos y protocolos de monitoreo de sistemas de seguimiento y monitoreo que ya maneja la empresa con estos nuevos que hacen parte de la gestión del riesgo de desastre? O sea, ya las empresas normalmente tienen sistemas de monitoreo. Ahora lo que había que agregarle es aquellos eventos poco probables, ¿sí? O muy frecuentes también, pero que pueden generar un impacto tan grande para la empresa, para la sociedad, en términos físicos y en términos funcionales. Y otro importante elemento es qué áreas de la empresa son clave para monitorear el riesgo. ¿Sí? Todas son importantes. ¿Cuál es el rol de cada una de ellas? Eso tiene que ver con el monitoreo. Y estos son los elementos que me permiten a mí ir diseñando el plan. El quinto punto es, cuando ya he conocido el riesgo, lo he valorado, he determinado cuáles son sus controles, el paso 5 tiene que ver con la reducción del riesgo de desastre. Y eso tiene que ver con 3 aspectos fundamentales que nos plantea el marco Sendai. Primero, la intervención correctiva del riesgo, es corregir los errores del pasado. Segundo, la intervención prospectiva del riesgo, es riesgos futuros. Y hay otra que también hace parte de eso, que puede ser correctiva o también puede ser, digamos, prospectiva, que es la definición de la protección financiera. Entonces, en las medidas de corrección, de medidas correctivas, que es el riesgo actual, pregúntese cuál es el esquema que maneja la empresa para planificar las acciones que ejecuta, ¿sí? En relación con el riesgo. ¿Cómo va a integrar en dicho esquema la gestión para la reducción del riesgo? ¿Qué riesgo puedo reducir y qué riesgo no puedo reducir? ¿O a qué nivel de riesgo yo puedo reducir el riesgo actual? Pero eso tiene que ser consciente, eso no puede seguir siendo una incertidumbre. ¿Cuál es el principal factor de riesgo que voy a intervenir para reducirlo? Tengo que intervenir la amenaza, tengo que intervenir la vulnerabilidad, tengo que fortalecer la resiliencia.
ahí es importante poder determinar esos aspectos para poder definir. En términos de la definición de medidas prospectivas, ¿sí? Que es el riesgo futuro, es el riesgo que todavía no se ha construido, el riesgo potencial, ¿sí? Que es como, está asociado precisamente a esos nuevos desarrollos, esas nuevas iniciativas, nuevos proyectos que las empresas tengan. Entonces, primero averigüe qué consecuencias jurídicas, reputacionales, ambientales, financieras, sociales y ambientales implican implementar la medida, cuáles son las competencias de mi empresa para invertir e implementar la medida de reducción, y qué áreas de la empresa son responsables de participar en la implementación de las medidas. Eso tiene que ver con los riesgos futuros. También aplica para los riesgos existentes. Y la definición de medidas de protección financiera es cómo articula el plan de acción las medidas priorizadas con el sistema de gestión de la empresa, es decir, cómo usted estas medidas de gestión del riesgo, prospectiva, correctiva y financieras se articulan a las medidas que ya tienen relación con la protección y la seguridad de la empresa. ¿Cuál es la relación costo-beneficio que me ofrece la medida definida? O sea, relación costo-beneficio, sale muy caro, es muy barato. Hay que hacer relación costo-beneficio para poderle sustentar al gerente la importancia de hacer la inversión. ¿Cuánto me cuesta implementar la medida escogida? Yo puedo tener una medida A, B, C, D. Por eso es importante el conocimiento. ¿Y qué medidas debo socializar a nivel externo? ¿Sí? Es decir, ¿qué puedo compartir que no sea confidencial hacia afuera? ¿Sí? Porque ahí, obviamente, hay información confidencial, pero eso no significa que uno pueda compartir alguna información que permita asegurar la operación, pero también asegurar un relacionamiento efectivo con el Estado y conjuntamente, ¿por qué no dar solución a un problema que nosotros podamos haber detectado? El sexto punto tiene que ver con la preparación para la respuesta y la recuperación, ¿sí? Que dice el paso 6. Lo primero es lo que normalmente venimos haciendo, pero ya a un nivel mucho más estratégico. Normalmente nos hemos preparado para la respuesta con los planes de contingencia, con los protocolos de actuación, pero aquí estamos hablando de grandes eventos o eventos poco probables, pero que afectan de manera importante, o eventos muy frecuentes, pero que también impactan. Aquí lo clave es que la diferencia entre una emergencia y un desastre es el nivel de impacto, ¿cierto? Entonces aquí hay que preguntarse cuáles son los umbrales para definir protocolos de actuación. O sea, ¿en qué momento yo paso de emergencia a desastre? Cuando yo digo que un desastre es algo que es, digamos, un evento que impacta de manera sustancial, de manera grave, de manera, digamos, en un área muy, muy específica, contundente, que afecta a la vida, a la población, ¿cierto? ¿Qué protocolos son los que yo defino? ¿Cuándo yo paso de emergencia a desastre, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas de planificación que existen para que la empresa pueda responder a las emergencias y la recuperación? ¿Existen esas o solamente son hacia adentro? ¿Pero qué pasa hacia afuera también en relación con el entorno? ¿Qué formación y capacitación realizo y cuál necesito para fortalecer la respuesta y la recuperación cuando estamos hablando de esos eventos que pueden generar desastre? Y cuando hablamos de la recuperación post-desastre, ¿sí? Que ya es, digamos, cuando ocurre, ahí la pregunta es, ¿la empresa cuenta con un plan de continuidad del negocio de la instalación? Y ahí viene el plan de continuidad. Ahí es muy importante el plan de continuidad de negocios. Fíjense cómo el plan de continuidad del negocio es parte del plan de gestión del riesgo, ¿sí? ¿Cuenta la empresa con recursos de aseguramiento suficiente para ejecutar un plan de recuperación? O sea, previamente la empresa se aseguró para, de alguna manera, tener dinero para recuperarse. La planificación de la recuperación tiene en cuenta las consecuencias externas, o sea, usted solamente recupera internamente, no importa el entorno, o realmente tiene en cuenta el entorno para determinar entonces cuál es su rol, cuál es su compromiso, cuál es el valor, en qué puede aportar, es competencia a usted, no es competencia a usted, sí, eso es importante. Se tienen claras las competencias, se viven con las competencias y jurisdicciones de la empresa respecto a su instalación para participar en procesos de recuperación por desastre. Lo que les decía, eso le compete al gobierno, eso le compete a quién, lo hago de manera solidaria, lo hago de manera, digamos, de manera subsidiaria, complementaria, etc. Y luego viene el paso número 7, que es el componente programático de las inversiones. O sea, cuando yo ya he recorrido todo, entonces ya he establecido el contexto interno, externo, lo conozco bien, he definido los criterios para valorar el riesgo, he valorado el riesgo, he definido medidas de reducción, he definido medidas para la respuesta y para la recuperación. Ahora todo eso que tengo allá planificado y entendido, ahora yo lo coloco en un componente programático de inversiones, porque estoy que colocarle recursos, porque no funciona. Primero hay que determinar en ese plan cuáles van a ser las políticas, las medidas generales del plan que usted va a desarrollar para que el plan realmente tenga éxito. ¿Cómo se articula el plan de gestión del riesgo?
de desastre al sistema de gestión de la empresa. Muchas empresas de pronto ya tienen un sistema de gestión. El plan de gestión de riesgo de desastre con apellido, ¿cómo articulan esa visión integral, ¿sí? De la gestión del riesgo ocupacional, de la gestión del riesgo financiera, de la gestión del riesgo, etcétera, del riesgo de seguro, etcétera? ¿Cómo se articula el plan con los instrumentos de planificación del territorio? O sea, ese plan, ¿cómo se articula con el plan de gestión del riesgo del municipio, de la provincia, del territorio? ¿Cuáles son los lineamientos y pasos para adaptar el plan? ¿Usted cómo lo adopta? ¿Usted cómo se lo presenta al gerente? ¿Quién hace cada cosa? ¿Cómo se hace que este plan se adopte y se vuelva un elemento estratégico de inversión que permita asegurar la inversión y que además permita fortalecer la seguridad de la empresa y la vuelva más competitiva? ¿Cómo va a ser esa hoja de ruta? Y los programas y proyectos que deben surgir de ahí, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos principales de cada proyecto? Por ejemplo, reducción del riesgo prospectivo, reducción del riesgo correctivo, de protección financiera, de fortalecimiento de la respuesta, qué acciones son las que debo realizar, cuáles son los responsables de gestionar y aplicar la medida, cuáles son los indicadores de medición y indicadores de cumplimiento. ¿Sí? Y además de eso, tengo que colocarle costos generales y cronograma. ¿Cuánto cuesta a la empresa realizar los estudios y si se necesita para el conocimiento del riesgo? ¿Cuánto cuesta para reducir el riesgo? ¿Cuánto cuesta para el manejo del desastre? Y si se dispone la empresa o no. ¿Y cuál es el costo de la implementación de esas acciones de respuesta y recuperación? Y finalmente, para terminar este último punto. Cuando ya tenemos esta, debe hacerse un seguimiento y una verificación para que realmente el plan, digamos, se cumpla y se lleve a una ejecución y se vaya desarrollando, porque no tiene sentido hacer un plan si yo no lo voy a aplicar. Normalmente pasa así, ¿no? Preguntas, ¿cómo y cuándo se debe actualizar el plan? Un plan normalmente se actualiza cuando hay conocimiento nuevo o cuando ocurre un evento que obligue, un desastre, que obligue precisamente a reevaluarlo. ¿Sí? Ojalá no tengamos que reevaluarlo porque ocurre un desastre. ¿Cuáles son los indicadores de seguimiento y evaluación del plan? Usted ya define cómo se van a desarrollar, metas a corto, mediano y largo plazo, etcétera. ¿Qué áreas de la empresa va a realizar el seguimiento y la verificación del plan? ¿Hay un área específica de la empresa? No sé. Hay que definir muy bien eso. Y por último, ¿cuáles son las fuentes de información utilizadas? Eso es un elemento importante para decir, mire, realmente este plan lo desarrollamos fue desarrollado con la experiencia de las personas que están acá, o tuvimos información de fuentes, por ejemplo, como la plataforma de CEPRENAC para mirar información de regional, de las amenazas, por ejemplo. Entonces, aquí hay que preguntarse, ¿se consolidó la información utilizada para formular el plan en una base de datos? Que esas bases de datos puedan ser actualizables y que cuando vaya a ser la segunda versión del plan, o la tercera, la cuarta, las revisiones, yo puedo ir a esas bases de datos se puedan mejorar, ¿sí? Se puedan actualizar para que me dé nueva información, tomar decisiones. Se tenga claramente identificada todas las fuentes de información usadas en la formulación del plan, fuentes externas, internas, primarias, secundarias, ¿sí? Se hizo una copia de seguridad de toda la información utilizada para formular el plan. Eso es un elemento importante porque a veces esa información se puede perder, a veces información como no se socializa, no se hacen backup necesario y se pierde, y es un esfuerzo que de alguna manera económicamente puede resultar para la empresa. Entonces, con estos elementos, con estos 8 pasos, yo he querido mostrarles de manera muy general. Como les digo, esto lo hemos desarrollado ya hace 3 años, es un desarrollo de 3 años, lo hemos desarrollado en cursos de 3 días, específicamente con empresas, con consultores, precisamente para enseñarles a hacer los planes de gestión del riesgo de desastre como un requisito, más que por obligación, un requisito que hoy las empresas deben darse precisamente para, o asumir precisamente para garantizar la resiliencia de los negocios y ser empresas mucho más competitivas. Yo les agradezco mucho su atención y estoy atento a las preguntas. Muchísimas gracias, Henry. La verdad que más que preguntas hay una serie de felicitaciones en relación al contenido de la información. A las personas les ha parecido como muy útil, muy claro, sobre todo en relación a los pasos que deberían las empresas de cubrir. Un par de noticias únicamente así, los avisos parroquiales, diría. Por favor, a las personas que nos acompañan,
En el chat van a poder encontrar el link de la encuesta del webinar y también lo cual les permite mantener un registro de su participación. A las personas que hayan participado en los 4 webinars se les estará entregando una constancia de su participación en el correo que anoten en esa encuesta. Entonces, por favor, traten de colocarlo adecuadamente para que la información les llegue. Estoy terminando de revisar, Henry, pero no. Sí, solamente felicitaciones. Saludos desde República Dominicana, México, Costa Rica, casi toda Centroamérica en pleno, República Dominicana, México presentes. Pues estaríamos ahí ya finalizando. No tenemos preguntas, la verdad, Henry, nada más agradecer todo el apoyo y sobre todo esos conocimientos tan prácticos y tan bien sistematizados que tú nos presentan. La presentación de igual manera se está compartiendo en el link del chat para que ustedes puedan descargarla. Tenemos un último webinar de este ciclo que es dentro de 8 días, 10 de la mañana nuevamente, y que será la información que complementa esta realización del plan. Muchísimas gracias a todos por haber estado hoy acompañándonos. Muchísimas gracias, Henry. De verdad, siempre muy enriquecedor toda tu participación. Y a todas las personas que nos acompañan, pues no, agradecerles y invitarlos cordialmente para que el próximo jueves a las 10 de la mañana nos vuelvan a acompañar. El link va a estar siendo divulgado a través de las redes sociales de CEPREDENAC. Por favor, no pierdan contacto con ellas y esperamos verlas. Henry. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias a todos por estar aquí, por participar. Los animo a que en la próxima semana, ya es el día 29 de octubre, podamos estar aquí 10 de la mañana. Voy a presentar un complemento a esta serie de webinars que hemos dictado y vamos a ver las 4 prioridades para ser una empresa resiliente. Y esta está amarrada a una herramienta de autoevaluación del sector empresarial que permite de alguna manera evaluar a las empresas en términos de las 4 prioridades del marco Sendai y mirar, que ustedes mismos evalúen de qué manera ustedes actualmente están planificando la gestión del riesgo y les orienta, digamos, las acciones que deberían, cuál sería el plan de acción para empezar a actuar en consonancia, para empezar a integrar la reducción del riesgo a nivel empresarial como un mandato del marco de Sendai, también en relación con la política centroamericana y con las políticas a nivel internacional y en todos los países que de alguna manera han adoptado el marco de Sendai como un elemento importante. Nuevamente agradecer la presencia, Claudia Flores, por la invitación, nuevamente a la secretaria ejecutiva, a Claudia por la confianza de haberme brindado este espacio, de poder compartir esos conocimientos y que pues, de alguna forma sean de utilidad y empecemos a generar un cambio positivo y propositivo para generar realmente una reducción del riesgo y un fortalecimiento del sector empresarial para ser más resilientes. Un abrazo para todos y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Chao. Mucho gusto. Muchas gracias, Henry. Chao, gracias.